Estamos grabando. Grammar introduction. Bueno, ahí está mi nombre. The very first stuff I'm going to say about this is the fact... este curso en inglés, ¿ya? Ojo ahí. Si hablo muy rápido, me paran, ¿vale? We shall... Okay, so the very beginning, the very first stuff... Dígame. Ahí no estaba probando, disculpe, profe. No, tranqui. Okay, the very first stuff we're going to say is that grammar, the word grammar, is a complicated term, I would say. Basically because grammar is like an umbrella term for a couple of other terms, concepts, I would say, right? So, for example, Randolph Quirk, which is an extremely well-known grammarian, he says that we shall use grammar, or we shall be using grammar to include both syntax and that aspect of morphology, that is to say, the internal structure of words that deal with inflections. What they're saying is the following, is that grammar is like an umbrella term, and inside of this umbrella term, we have the idea of syntax and then the idea of morphology. Syntax is an area of study in which we deal with the arrangement, la colocación, la posición of linguistic elements, right? Por ejemplo, en español, lo casa lindo es allí. Dije palabras en español, las pronuncié en español, ustedes hablan en español. Lo lindo casa es allí, pero no dije nada. Lo lindo casa es allí, no dije nada. ¿Cuál es el problema? Sintaxis. La posición de esos ítems dificulta el entendimiento, la comprensión, ¿no? de lo que se deseaba decir, ¿ya? Eso es syntax, the arrangement. Morphology, the internal structure of words that deal with inflections. Morphology is the study of the internal structure of words. That is to say, the way in which we will create words, right? Or in the way in which words works, right? Vamos a discutir lo que es inflection later on, pero por ahora morphology. Entonces, grammar has to do with syntax and morphology, both of them. Geoffrey Leach, another really well-known grammarian, says that grammar is a set of rules which allow us to put words together in certain ways, that is to say syntax, but not in any other way, right? Because there are rules, right? Syntactic rules. At some level, speakers of a language must know these rules. That is to say, these rules must be shared, right? Between the speaker and the receiver. Otherwise, they would not be able to put words together in a meaningful way. So, Leach is stating a couple of very interesting things. The very first stuff he's saying is the existence of syntax as the way in which we're going to arrange the language. Therefore, we're going to have rules. And as a consequence of those rules, we must have them, we must share them with the other person. Because language is a social experience, right? We deal with language because we tend to communicate with other people, right? With some other people. And the idea of language is to establish communication. Therefore, these rules will allow us to communicate, to exchange information. Hay estas cosas bien interesantes allí que las vamos a discutir ahí, mira. Grammar introduction. Grammar views can be seen as belonging to two main broad groups: prescriptive grammar and descriptive grammar. With this, I'm saying the following. Even though you are in your first term, and this is the very first lesson you have about grammar, English grammar in this case, you must realize the fact that this is not the only way in which grammar is seen. There are several
different forms in which grammar has been studied throughout the years, right? And this is just one of them. But in any case, anyhow, grammar, the idea of grammar can be divided at least into two different huge groups: prescriptive grammar and descriptive grammar, right? Prescriptive grammar deals with the idea that grammar tells the people how to speak, right? Meanwhile, descriptive grammar deals with the idea that the grammar must describe how people speak, right? Voy a hacer el resumen de todo lo que he dicho. Grammar is an umbrella term for syntax and morphology, right? Grammar can be divided in several thousands of different views, positions, theories. But Teacher, yeah, a question. What does it mean, umbrella term? un término paraguas. Umbrella es un paraguas. It's like, ¿Y qué quiere decir término paraguas? es un término que reduce, que cubre, que engloba, encapsula a otros conceptos. Ya. Bueno, ¿Sí? Ah, Es como, ya, ok. perfecto. es como decir, no sé, Prescript. Umbrella term. es como decir, por ejemplo, Prescriptive. Grammar. deporte. El deporte es un umbrella term, ¿cierto? Para todas las ramas del deporte que existen. O no sé, pop music. Pero hay millones de diferentes formas. ¿Sí? Entonces es un umbrella term, es un cover term para estas otras cosas que están ahí. Ya, vamos a ñoñar. Entonces, grammar es un umbrella term para syntax y morphology. Hay muchas, millones de visiones diferentes de gramática, teorías, millones, muchas. Pero podríamos decir medianamente que existe una gran visión general que divide gramática en dos, así. Los prescriptivistas y los descriptivistas. Prescriptive grammar es cómo se tiene que hablar el lenguaje, ¿sí? Y descriptive grammar es cómo se habla realmente el lenguaje. Ante eso tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes del uso de las formas con E para género neutral en el español? Así como les ni. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Creo que lo he sentido yo. Pero Claro, ¿por qué? como rompe mucho, rompe de una manera sin sentido la estructura de la gramática que ocupamos. No sé, es como algo muy simplista, no sé, no me gusta. Igual sirve como claro ejemplo igual a lo que, o sea, lo de descriptivo y prescriptivo, que, bueno, como se debería hablar está mal totalmente por todos lados, pero como realmente se habla en el contexto de ahora, bueno, se usa y se entiende. Yo creo que no es tan inútil. O sea, hay gente que de verdad no se siente ni hombre ni mujer y es completamente válido si al final estamos tratando de romper esquemas. Entonces se supone que el lenguaje es gran parte de, aparte de ser un esquema, es una forma de interpretación y comunicarnos. Si yo no me siento bien, yo me comunico de otra forma. Entonces igual por una parte está bien, pero si vamos así como al origen, no sé, de este contexto del español, nosotros tampoco hablamos el español como debería ser. O cómo es el español que debería ser si todos hablamos de distintas formas, pero hablamos español igual. Perfecto, gracias. Compartiendo con mi compañera, yo igual creo que en realidad igual son, no sé si son tan necesarias, pero que sí uno se las podría ir integrando día a día, ya que igual hay gente, por ejemplo, que se considera no binario o género fluido y que pueden ser necesarias para esas personas.
tal vez en lo que es como más formal, como dicen, capaz no está bien, pero considerando la sociedad en la que estamos hoy, sí podría ser más necesario. Ujú. Tengo otra pregunta. Voy a decir la misma palabra 3 veces, con diferencia. Y luego ustedes me dicen qué les parece. Voy a decir cachagua, voy a decir cachagua y voy a decir cachagua. Está dando la misa clandestina, profe. Pero, ¿qué les parece a ustedes? Es el mismo idioma, pero con diferente pronunciación. Ujú. No cambia mucho, pero se entiende igual. Tiene una connotación como de clase. Mm. O también, no sé, pues de qué sentido o humor está haciéndolo. Quizá uno dice cachagua, así como de broma. Como Puede que explica mucho de qué sentido está usando la palabra. Puede ser. Ya, esta es Sí, la que lo- última. Dígame. En todo caso, Sí, yo no que sé sé cómo que- se dice eso, así que yo digo cómo me sale nomás. Yo pienso que como de la manera que uno lo diga igual, o sea, esa diferencia ya me parece más, es más, o sea, no es tan, la otra tenía como otro sentido, esto es como uno dice las cosas, como, no sé, el gesto que tiene uno, la forma en que habla, Ujú. no es tan, es Yo algo creo como más, que igual tiene algo de importancia porque tiene que ser pronunciado de cierta forma y puede que dependiendo del nivel educacional de cierta persona se acostumbre a mencionarlo de otra forma, pero hay una claro. forma de la que tiene que ser. Ujú. Ujú. Yo creo que Voy se a- entiende más la diferencia en ese caso. Puede ser, puede ser. Voy a decir la última. Yo vivo en La Serena, yo vivo en Serena. ¿Qué Yo opinan? creo que está mal La, dicho. La Está Serena. mal dicho. Está mal dicho, sí. ¿Está mal dicho? ¿Cómo está mal dicho? ¿Cuál de las dos? En Serena. Ese está mal dicho. Sí, porque el nombre de la ciudad es La Serena. La Serena. Ya. Sí. Claro. Yo, porque estamos hablando de prescriptive y descriptive, ¿cierto? A eso viene todo lo que estamos hablando. Matías, levantó la mano, díganos. Es como el caso del hoy día, porque que yo sepa, solamente hay unos muy pocos países que dicen hoy día, porque la expresión correcta es hoy, pero Ya. el chileno tiende a agregarle el hoy día. Puede ser uno de Puede esos ser casos, también una ¿no? variación lingüística, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Alejandro. Sí, esto a mí me recuerda a un tema que yo estaba hablando el otro día con unos compañeros, y era el tema de, por ejemplo, los peruanos al referirse a su país le dicen, no sé, yo vengo de el Perú, le dicen el Perú, no Perú solo, eso siempre me llamó la atención. ¿Tiene que Claro. ver más o menos? Puede ser, pues. Puede ser. Sí, yo creo que sí tiene que ver. Yo les quiero invitar a mirar esto. Oh, yo lo tenía por aquí. Espérenme. Ah, que soy pajarito de Dios. Espérenme. Lo que estamos viendo es el texto en español, el texto datado de nuestra lengua en español más antiguo que existe, ¿cierto? ¿Me Es el puede mío, hacer un sí. poquito de zoom? Vamos a Por luchar para hacer eso. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Cómo va? Visualización. Zoom, 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 zoom. ¿Cómo lo más grande? Sí, campeón. El Cid campeador. Pero déjame cachar cómo lo hago más grande. Ventana. Maximizar. No. No cacho cómo hacerlo más grande. No, tal vez en edición, ¿puede ser? No. Parece que es en visualización, donde Visualización.
Ahí dice acercar, 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 Ya, acercar. ya. Ahí. Sí. Listo, profe. Mm. De los sos oídos tan fuerte mientras orando, tarnúa la cabeza estaba los catando. Vio puertas abiertas en, no sé cómo pronunciar eso, sin canados, alcándaras o asías, sin pielles, sin mantos. Voy a asumir que la doble L se dice así también. Es sin falcones, es sin actores mudados, suspiro mío circa, y así hasta el infinito. Profe, disculpe, Yeah. pero esa C que tiene como la comita abajo se lee como una G, Como una, perdón. como una C, pero más bien como una S. O sea, Miocid, ¿cierto? Sí, Sí. Miocid, sí. Ya, les quiero presentar otro texto. Sí. Este es Beowulf. Beowulf, el texto escrito hasta el momento más antiguo de la lengua inglesa. Yo aquí ni siquiera lo voy a intentar. No, vean, no tiene sentido. Tiene hasta letras que no conozco. Oh, no. ¿Sí? Sí. Entonces, mi pregunta, mis distinguidos comensales, es: yo no puedo ocupar la E como en les niñes porque rompe las reglas del español. ¿Ya, bacán? Te la doy todo el rato, la rompe. Pero esta es la forma primigenia del español. No lo que hablo yo. Es evidente, yo no hablo, o sea, perdón, esto es Beowulf. Ese es el español, es el registro escrito más antiguo del español que tenemos. Ya, entonces no puedo ocupar la E porque rompe las reglas del español. Grammar. Ya, bacán, te la doy. Te la doy. La rompe. Pero este es el español primigenio. Entonces, ¿qué hablo yo? Porque siguiendo la lógica de no se puede porque rompe la regla, ¿cierto? Mi español no debería existir. Sino, ese es el español que debería existir. Entonces, ¿qué nos dice esto? Interesante, hartas cosas, ¿no? Veamos lo que dice Beowulf. Este es el inglés del siglo IX, creo que es Beowulf. Estoy mintiendo todo el rato, no me crea. Puede que sea de cualquier siglo, pero yo también el 9, es viejo. Solo sé que es eso. Y tampoco se parece al inglés que yo veo ahora. Qué loco. ¿Qué quiere decir eso? Pareciera ser entonces que los idiomas, los lenguajes, varían. No son estáticos. No son fotografías. Tengo dos idiomas y les pasó lo mismo a los dos. Variaron en lo que sea que se convirtieran, pero variaron, ¿no? Se van adaptando, podría ser. Sí, Por pues, el contexto histórico o cultural. pareciera Sí, ser. van como evolucionando junto con nosotros. Igual Pa- que la palabra obscuros, antes se escribía con B y hoy ya no se escribe así. Entonces, Exacto. igual que los modismos, si fuera una manera incorrecta de hablar, tendríamos que eliminar todos los modismos y las groserías que dice uno del día a Claro, día. es que luego nace otra pregunta, ¿no? Una pregunta que sigue después es: ¿quién dice que es lo correcto? O sea, ya, tú hablas mal, ya, pero ¿según quién? Según la Academia Española. Profe, yo en tercero medio creo que fue que leí un libro que se llama ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Y ahí dice de por qué en realidad no es como que hablemos mal, sino que lo hablamos de nuestra forma porque hay distintas cosas que lo hacen cambiar, como la cultura de cada zona. O sea, por ejemplo, en el texto más antiguo del español tenemos una letra que ahora actualmente no la tenemos, pero la tienen en el portugués. Claro, exacto, muy buen punto. Mi punto es este, es gramática, por mucho que se trate de
del ver cómo funciona la regla de un idioma, ¿sí? Se trata mucho más de describir el uso del lenguaje que de decirle a la gente cómo no se hace. ¿Sí? Entonces, nuestra posición gramatical, o la mía y la de este curso, es descriptiva. En español podrían encontrar esta misma idea del nombre gramática diacrónica y gramática sincrónica. La diacrónica es la gramática un poco del estudio de la lengua muerta y la sincrónica de la lengua viva. Es súper interesante el juego. Yo sé que el proceso del uso del artículo neutro en español está cargado de, ¿cierto? Tiene carga. Tiene una carga política, una carga social, una carga cultural, ¿sí? Que es obvio que la tiene, porque el lenguaje es así. De la misma forma como mi segundo ejemplo. Cachagua, cachagua y cachagua. La diferencia es una diferencia cultural. E inclusive económica. Y de hecho nuestros prejuicios saltan inmediatamente. Si yo digo cachagua y cierro los ojos, ¿a quién me imagino? A X persona, de X forma, haciendo X cosas. Si yo cierro los ojos y digo cachagua, ¿a quién me imagino? A otra persona, de otra forma. ¿Cachai? Serena, la Serena. Serena y la Serena podría ser tomado también como un arribismo lingüístico. Porque cierto grupo de personas dice Serena y cierto otro grupo de personas dice la Serena. Como ¿Cachai? septiembre, ¿o no? Como septiembre, ¿cachai? Como la Shala, y hacer esas bromas de lenguaje, ¿no? La Shala, la Winsha, la Shomba, la Shoshoka. ¿Sí? Entonces, claro, si nos vamos a parar desde una visión en la cual la gente habla mal y la gente habla bien, lo único que vamos a hacer es pillarnos la cola con este tipo de ejemplos que les estoy mostrando. Quiero ser más docto. Lo único que vamos a hacer es transformar nuestra visión gramatical en una visión prescriptivista. ¿Sí? Y lo quiero poner ahora desde el lado de ustedes, traductores. ¿Qué van a hacer el día en que tengan que traducir un ella? Se les va... ella. Es ¿Cachai? they o them, creo. ¿Pero significan lo mismo? No. Tiene la, o Pero sea, sí, tiene la puede intención. ser, pero ¿tiene la misma intención? Porque ustedes no solo traducen el ítem lingüístico 1 por el A, sino que traducen la carga semántica del ítem lingüístico 1. Y ellas, no es lo mismo que un them. La forma correcta de traducir eso tendría como poner she/he. Might be. Yo no soy traductor, no lo sé. No lo sé. ¿Cachai? Solo te lo digo desde el punto de vista de la gramática, ¿cachai? Del cuidado con el decir así no se dice. Porque así sí se dice, ¿cachai? Hay gente diciéndolo, así se dice. Alejandro. Profe, y de manera escrita, cuando por ejemplo colocan, por ejemplo, como para todos o todas, y en vez de la ahora o colocan como el arroba, ¿eso también está como, es aceptable o no? Es que todo es aceptable en la medida de que el contexto lo permita. Todo es aceptable. Ya. En la medida que el contexto lo permita. Si el contexto no lo permite, no es aceptable. Pero mira, no quiero caer en esta discusión de teoría del registro porque ya la van a tener en gramática 3, ¿cachai? Ahí es justamente de lo que estamos hablando ahora. Lo que quiero llegar con esta idea es lo siguiente, es las versiones prescriptivistas de la lengua nos dicen cómo se debe, ¿cachai? Y las descriptivistas nos dicen cómo lo hace la gente, sin importar, ¿cachai? Descriptivista. Piensa en, siempre el mismo ejemplo malo y fome y aburrido y viejo y añejo y terrible boomer, que es el de los Beatles. Los Beatles decían she don't care. She doesn't. Y es she doesn't care.
She doesn't care. Entonces tú, yo, Emilio Cornejo, un sudaca, guatón, feo peludo, pobre, que vive en Chile, voy a ir a Inglaterra, voy a buscar a Sir Paul McCartney y le voy a decir, loco, vos no sabías hablar inglés. ¿De verdad yo voy a hacer eso? ¿Alguien se atreve a hacer eso? No. No. Contexto. ¿Cachai o no? Entonces es... Y la mismísima reina se atreve a tanto. ¿Cachai? Entonces el punto es ese, ¿cachai? ¿Quién nos hace a lo permitió, nosotros? El contexto lo permitió, ¿cachai? No. El contexto lo permitió. Entonces, claro, relájense un poco con el lenguaje, ¿cachai? Y simplemente veámoslo y veámoslo funcionar y analicémoslo. Descriptista. La otra opción es que te volváis uno de estos viejos de la RAE y te transformé del hombre lobo, Drácula y todos esos monstruos que son esos gallos, unas momias, y te empecé a gritarle a la gente que así no se dice. Que es tu opción. Buena onda con tu opción, pero siento que no serviría. Lo mismo pasa con el inglés, ojo, el inglés. A nosotros todo el rato, inglés de Inglaterra, inglés de Estados Unidos, inglés de Inglaterra, de Estados Unidos. Hay caleta de partes donde se habla inglés. Caleta, millones de partes. Millones. Y de hecho nosotros somos más que ellos. El hablante extranjero, el que tiene inglés como lengua extranjera, en este momento somos más que los que lo tienen como lengua materna. Así que si alguien dijera, el inglés oficial es el que habla la mayor cantidad de gente, bueno, yo hablo más inglés que los ingleses. Bueno. Que tampoco tiene ningún sentido. Que tampoco tiene ningún sentido. ¿Comentarios, dudas, preguntas, peleas? ¿No? ¿Le damos? Le damos. Eso. Grammar introduction. Entonces, grammar views can be seen as belonging to two main broad groups, prescriptivist grammarians, how people should speak, and then descriptivist grammar, that is to say, how people actually speak. Just in case, that IE thing that you can see means that is to say. La I y la E significa that is to say. Esto quiere decir. ¿Sí? Esa I, E que está ahí, es una contracción para eso. Después van a ver otra, una E y una G. For example. Es una contracción para for example. Entonces, what do we need to know? How people speak or how people should speak. Creo que ya discutimos eso y I imagine is how people speak, in fact. Grammatical hierarchy. Actual. Grammatical hierarchy. Entonces, grammar, the cover term, the umbrella term for syntax and morphology, right? Therefore, and also, according to Leach, it is the communication process, right? Now, Biver, another grammarian, says that the grammatical hierarchy, that is to say grammar, is divided into grammatical units, right? Grammatical units. And these units are meaningful elements, which combine with each other in a structural pattern. That is to say syntax. Essentially, grammar is the system which organizes and controls these form-meaning relationships, right? And this is perhaps the best definition for grammar. Grammar is, in fact, the science or the field which studies the way in which grammatical units combine. And that's it, how they combine. Grammarians, Lo último que dijo, por favor. que grammar es el campo de estudio que estudia cómo se combinan las unidades gramaticales. La combinatoria. Entonces estos gallos, los grammarians, en el siglo XX, descubrieron que los lenguajes están hechos de unidades. Mira tú la locura que hicieron. Una lengua, esta cosa que hablamos, pensamos, leemos, oímos, está hecha de unidades. Entonces el lenguaje se puede dividir. Y lo dividieron en lo que están viendo en la pantalla.
Esa es la grammatical hierarchy. A division of language. ¿Cómo funciona? Súper simple. Dividieron el lenguaje en 5 grandes tipos de unidades gramaticales, diciendo que está el morfema, morpheme, el lexema, lexeme, la frase, phrase, la cláusula, clause, y la oración, sentence. Hay otros grammarians después que dijeron que arriba de la oración hay uno más, que es el texto. Y hay otros locos más que dicen que después del texto está el discurso. ¿Cachai? Pero nosotros nos mantenemos con lo tradicional, que son estos 5. Morpheme, lexeme, phrase, clause, and sentence. Lo interesante es que como es una jerarquía, quiere decir que cada nivel inferior está contenido en el superior. ¿Cómo es eso? Significa que adentro de una oración hay cláusulas, que adentro de las cláusulas hay frases, que adentro de las frases hay lexemes, and inside of lexemes you can have morphemes. Right? Aquí tenemos un ejemplo. Morpheme. This house is beautiful. Ahí tenemos ejemplos de morphemes. This es un morpheme. House is another morpheme. Is another morpheme. Beauty is another morpheme. Full is another morpheme. Y da el caso de que como lexema, this también es un lexema, house is, pero beauty and full se juntan para hacer el lexema beautiful. Sobre los lexemas, that is to say, a group of morphemes will create a lexeme. A group of lexemes will create a phrase. Entonces, this house es una frase. Es una frase. Beautiful es una frase. Then, clauses. Una clause está hecha de muchas o una frase. Como por ejemplo, this house is beautiful es una cláusula. Because it's mine es otra cláusula. And finally, a sentence is one or more clauses together. Therefore, this house is beautiful because it's mine is just one single sentence. Resumen. La jerarquía gramatical es la división del lenguaje. Esta división consta de 5 partes: el morpheme, lexeme, phrase, clause and sentence. Y como toda jerarquía, el elemento superior contiene a los inferiores. Y eso es todo lo que he dicho. ¿Alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Ya. No, profe. ¿Profe, ¿nos podemos pegar algún descansito? Sí, termino con esta. No, con estas 2 y paramos. Grammatical hierarchy. ¿Puedes subir un poco? ¿Subo? Sí, un poquito. De todas formas, tú tienes esto en tu computador, no está en tu correo. Ah, ok. Bueno. Okay, so grammatical hierarchy. It is how language is divided. Ya lo dije. It is composed of 5 elements. Ya lo dije. Morphemes, lexemes, phrases, clauses, sentences. Ya lo dije. This is a hierarchy. That is to say, the element on top contains all the other elements below, like an upside down pyramid, like a pyramid like this. Right? Ya lo dijimos. Grammatical hierarchy constituents. Definiciones para la prueba. Morpheme, the smallest element with meaning and form. Lexemes, it is made up of one or more free morphemes. Phrase, it is made up of one or more lexemes. Clause, it is made up of one or more phrases. Sentences, it is made up of one or more clauses. Eso. Son las 16:53 y vamos a parar 15 minutos hasta las 17:05 y continuamos. ¿Estamos? Guillos, si cuando yo pregunto hay dudas, si ustedes no dicen nada, yo asumo que no hay dudas y yo sigo. ¿Sí?
Ojo con eso. ¿Ya? A Profe, las... Dígame. yo vi el correo que mandó, pero no está este PowerPoint. Hay otro, pero Este se no llama está. Grammatical Hierarchy. Espérame. Mandó adjective and adverb phrases, verb phrases y word class adjectives. Pero no mandó esto. Creo que es ese. Ese, es que lo abrí, no. ¿Me dura? No sé. Ya, lo revisamos a la vuelta. Nos juntamos a las 5:05, ¿vale? Vale. A las 5:10, para hacer los 15 minutos. 5:10, 5:10. ¿Y nos vamos? ¿Se puede hablar por acá? ¿Es legal? ¿No lo vieron, no? Pues, Yo sí, creo que Creo, sí. no sé. Sí, no creo que corte la transmisión. No creo. Todavía está grabando por si está acaso. grabando, eso sí. Ah, cierto, cierto. Chuta, Tirar chuta. al Twitch. Es legal, pregunta. Que nadie diga nada estúpido, si no, nos funan. Nada ilegal, nada ilegal. Vamos a quedar funados en video. Sí. Como Que después te lo sube después te lo Después sube va al para YouTube. YouTube. No, qué mal. Sí, aprovechen de tomar agüita, hidrátense, coman algo. Cuídense. ¿Quién me envía un Rappi? ¿Los completos? Voy a cacho. Ah, ¿a comer completo? Dale, yo invito. Dale, me sirve. Ando yo acá con mi guagua, mi perrito chico, mi niño. Hermano, Está tan tapado. adelanta a mi perro, le cayó la cortina en la cabeza. No. Le hizo punk. Cacha. Dice. Ahora, niño. está para echarlo al pancito. No, es malo. ¿Cómo se llama? Se llama Dalia. Está buena para una carne mongoliana. No. Yo creo que está por ahí la otra vez. No, Malo con no el como perro. carne, pero apaño la carne mongoliana con el gato. Estaría bueno. Ahí está. Me sirve. Los que tienen ojos azules no tienen opinión, Matías. Ahí está. Ah, qué lindo, perro. ¡Oh! Sale su completo. Tiene sueño. Sale su completo. Tiene sueño, pues no lo molesta. Tiene sueño. Cabrón, yo me rajo con los helados. ¿Qué me dijiste vos? Tiene el pelo morado. No. Oh, pensé que ese era tu papá, Natalia. Efecto visual. Chojara, nada que ver. Esto visual. El papá. ¡Oh, tiene un funao! Mati Baldora. Qué amable. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Todo bien, cabrón? Igual por último le pedimos al profe que corte esta parte. Él debe saber editar, yo creo. Yo creo que sí, si tiene tanto video. ¿Tú crees que va a Gacho dejar que el profe se va a volver el nuevo Rubius con 20 millones de suscriptores. No. Y ¿Ya tomaron sus 2 litros de agua diario? Ni una. me dio hambre. Yo siempre tenía hambre. ¿Algún problema? Sí, weón, siempre está comiendo. Quería algo, pero está grabado. Pero. O está comiendo o le está hablando a las profes, una de las dos. Ay, te ponís celoso. Ah. No voy a decir nada. Atrapado. Es su propia trampa. Agustín está secuestrado, pestañeado, pues. Ah, ¿verdad? Te vamos a poner. Pago Kimbo. Nos vamos a ir Pago Kimbo todos.
A ver, ustedes, Ay, porque no, yo ya voy a tengo acá, estar po. titulado. Toma. Vuelve esa. Oye, Tarín, calate, ¿qué estás comiendo? ¿El profe se habrá ido o estará escuchando todo lo que hablamos? ¿Se imaginan estar Estar ahí. escuchando todo? Escuchando está cagado de la risa. Profe, si esté ahí de señales de Todo vida. reprobado. Veo stand-up. Profe, si está ahí, pestañeé 2 veces. De señales de vida, por favor. ¿Cómo va a pestañear el profe si no está su cámara activa? No prende, Pauti, piensa, man. Activa Ah, no quiero pensar ya. No entendí toda la clase. Que se le quemó todo viendo. Hoy no. Hubo en un punto que me perdí con el profe. De repente sentí que estaba hablando y me había perdido. Ustedes estaban tomando atención. O sea, las 2 primeras palabras nomás. Estábamos tomando nomás. Déjate de mordisquearme. Sin más. Muérdela, 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 muérdela. No. Después está Calmao. en YouTube. Primero échale un poco de salsa. Nos vamos a ir todos funados. Hacerse famoso. Yo ya soy Mejor la famosa. devuelvo a la cama porque Pero no, estoy Laucha. cagada de sueño. Permiso. Bueno, con Benito somos famosos en TikTok. Chula, Oh. siempre voy con más famoso que Elena. No me decidí, así que traje a las 2. ¿Cachaste la silla victoriana del Ale? ¿Cómo? ¿Mi silla? Separación molecular. Sí. Silla de comedor. Estos son mis 2 niños. Yo también estoy en el comedor. De hecho, ahí está el reloj. ¿Ustedes tienen comedor? Ya, medio lujo. O sea, yo tengo un ¿Tienen refrigerador. Aunque yo en la pieza tengo la pura cama, así que no tengo dónde quedar. Tengo un ¿Están refrigerador ahí. inscritos en el registro No. civil? Cacha. ¿A ustedes los parieron en un hospital? ¿A ustedes no lo recogieron del río Mapocho? Para la cama. 7 a 8. Dale, po. Yo tengo ahí. Me acuerdo la primera vez que fui a Santiago y quedé impresionada de lo feo que era el Mapocho. Qué feísimo. Oye, ¿no viste el reportaje de Bodoque? Tienes razón. Nunca ruta de había la visto caca. tanta caca junta. Sí, por eso creo. Oigan, no, en serio, pregunta seria. ¿Cómo llegué hasta aquí? Oye, no sé. ¿Cómo fue? Yo creí que iba a quedar en cuarto nomás. Yo quería repetir cuarto el año pasado, po. También me lo planteé. Mira como Cristo llegué hasta acá. Me fue, a mí me fue como el poto en la PSU, te lo digo al tiro. Y llegué Bueno. acá. Yo en la PSU, En la que me tomó la PSU era mi vecina. Por eso me fue bien nomás. En la PSU de matemática literal respondí toda la chunta y fue en la que más saqué puntaje. Oh, ¿verdad? pasó con la de Uy, ciencia? igual. La de historia me quedé dormida como 3 veces. Y también saqué Oh, más hermano. puntaje que el lenguaje. Yo babié la PSU de historia. Preparado. Con protección y todo. Y lenguaje la única que hice consciente y fue la que peor puntaje tuve. Pasa. Entré con el NEM. Yo También. también. Por 2. Ay, yo también. Es que no estaba segura si me iba a alcanzar el puntaje. Entonces dije, me aseguro. ¿Y si cantamos un rato? Sí, yo también. Yo también. ¿Qué cantamos, Ya. po? La bebecita de Belín. No, Yo quería postular postulé a la UDEC No, por favor, weón. y no yo quedé. postulé a la U mayor y entré en el puesto 16. Oye, ¿sería un delito poner la canción del Santo Tomás siendo que somos de la UDLA? No, No. no. Ah, ya. ¿Había canción? Sí, pues la que La dice de turururú, turururú.
Gurú. La que le ponen a No los sabía. No sabía. La de los anuncios de Spotify. Ay, Oye, ¿a alguien le gusta Marvel? ¿Qué? ¿A alguien le gusta Marvel? ¿Alguien vio No me WandaVision? gusta. ¿Yo? No. No, yo no hablé todavía. Yo soy pobre. Yo no voy me al hace cine. pobre. No sé, yo lo vi en una página pirata. Manda el link, mándalo. Soy el único que No, tiene que lo- Disney Plus. Manda el link. Lo vi con un amigo. Yo también tengo. Lo transmitía. Ah, pero. ¿Toda esa la cuenta- sirenita? Ustedes Yo la tienen libre. para ver weá en internet, weón. Yo No veo sé, todo yo- pirata. Yo lo veo en Cuevana. Hermana, aguante sábado gigante. Yo una vez me metí a Cuevana, se me llenó el computador de virus, así que dije no nomás. Una tal Daniela te quería conocer. Sí, habían maduras a 2 kilómetros de mi casa que me querían conocer. Oye, Yo pero dije hermana, al tiro, no, yo soy un niño del Señor, ¿cachai? Recuerden que esto están está grabando, siendo después viene la grabado. PDI a llevarte preso por piratería. FBI No, que Open Up. No estoy. No. Entendible, tenga Yo buen tengo día. Netflix y tengo Amazon Prime solamente por la suscripción a Twitch. Ah, Por lo único que tengo Amazon, ni siquiera lo veo. ¿tenís para ver Netflix? Sí. Oh, Otra weá. ¿Sabéis qué serie es buena? Una que se llama Love, Dead and Robots. Ojo, Esa no, es muy buena rico. serie en Netflix. aguante los backyardigans. Aguante, Acciones. Pasión de Gavilanas. Aguante, Los Betty ositos la fea. cariñositos, ¿cachai? Los ositos cariñositos. El mejor anime 2020. Aguante, Betty la Peppa Pig. fea, no sale nunca del top 10 en Netflix. Es verdad. Darinka, aprovecho. Tin, tirirín, tin, tiriririrín, tin. Es que te he colocado. ¿Qué estoy comiendo? ¿Quién está en directo en Twitch? Yo hago directo, pero ahora no estoy en directo. Ahora sí, ¿quién me apaña? Ahora sí. A las 3 se va para el beauty, a las 4 va para el mall, a eso de las 5 va Paul. Se hizo la movie. se hizo la movie movie, de el Cristian movie Dior. de Cristian Dior, la bebecita de Evelyn. El profe de estar ahí todo. Es mejor la versión de Monita Kawaii. La de Alvin y la de Ardilla. El profe debe estar como, oh cabrón, es que me tocaron. Silencio, Digámosle que está en directo. al profe. No, por favor, no le digan sensei ni nada, po, weón. Senpai. El propio Otaku yo sucio. creo que va a ver esta grabación. Somos otakus sucios acá, ¿o no? Un poquito sí. Weón, están poquito grabando. Hermano, ya estamos más que, ya nos vamos más que presos, porque primero empezamos a hablar de piratería. Eso ya son como 20 años. ¿Qué más? A ver, yo con lo que tengo en mi vida ya tengo 7 años y un día asegurado. Yo lo que tengo en mi sótano son 5 años. Por cada uno. Eso te pasa por infringir los derechos de autor. Mucho Netflix. Ya, ustedes no saben nada que apenas termine la clase ya me van a llevar de detenido por evasión de impuestos. Cuando Rita todo. Yo le que era el imperio austrohúngaro. Pero por supuesto. Después Oye, ya. ¿quién se apunta para ir a recuperar la Patagonia? Tráeme posit para Voy. pegar en Yo vivo en la Patagonia. la muralla. Diablos. Necesito unos lápices. ¿Pegaste con otros colores? No.
No lo he pegado. para comprar. ¿Quién necesita lápices? Yo tengo. Yo tengo Post-it. Yo vendo, yo vendo. Yo traje. Yo tengo. Oye, está lloviendo aquí. Yo también, yo soy de esas que se compran 1.000.000 de lápices y nunca lo usa, pero sigue comprando y sigue comprando. Pero me Yo lo No, compro, yo me uso lo todo. pago. Y termino escribiendo con el azul nomás, nada más. Hola, profe. Me Yo quedo era el el, micrófono yo abierto. era el tipo que los regalaba, ¿cachai? Yo decía, tengo demasiado, toma Hola. uno. los Oye, ¿qué onda regalaba y la después tía los López? robaban. Sí, de verdad tengo Oye. lápices que ni uso. Oye, ¿qué onda la tía Hola, López? profe. Que se vive el genocidio. Ya, Hola, estamos. profe. Chuta. Me pillaron, funao. El chavo. No, Profe, tengo escucha el algo. micrófono abierto, pero yo ocupo todo. De hecho, gasto los lápices en menos de 3 pesos. Tengo lápiz hace 4 meses. Tengo lápices que ni he usado. Tengo el corrector de primero medio. ¿Tienen corrector? Yo lo rayo así. Ya, ¿estamos? Ya. ¿Dudas de lo que hemos hablado? No. ¿No estamos? ¿Cómo? Ya, continuemos entonces. Resumen. Entonces, grammar, sintaxis, morfología, sintaxis, morfología, gramática prescriptive, descriptive, grammatical hierarchy, dividido en 5, morpheme, lexeme, phrase, clause, sentence. Eso. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Ahora, morphemes. Vamos de lleno. Y aquí está el contenido para el primer ejercicio. So, morphemes are the building blocks of language. Esto es lo más chiquitito, lo más pequeño, lo más mínimo del lenguaje. They are the smallest elements with meaning and form. When I say meaning and form, I'm saying this. A morpheme, then, is the smallest unit within any language, okay? So in order to have a morpheme, then what you need is at least 3 different things. Meaning, that is to say, they mean something, they refer to something. Form, they can be classified into a category, for example, noun, article, verb, adjective, and so on and so forth. And function, that is to say, they play a role inside of a sentence. Morphemes can be divided into free morphemes and bound morphemes, right? So a free morpheme are morphemes which can have a full meaning on their own. For example, play, beauty, kid, and big. Bound morphemes are morphemes which must be attached, that is to say, they must be linked, they must be glued to a free morpheme because they do not have a complete meaning on their own. For example, full, ER, S. Veámoslos con ejemplos. Okay. Tal. Entonces, lo que estábamos diciendo es lo siguiente. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, la palabra kid. Kid es una palabra, ¿no? Tiene un meaning. Tiene un meaning, hace referencia a algo. Tiene una forma. Puede ser categorizado. Kid es un sustantivo, ¿no? Hace referencia a una entidad. Y tiene una function. La función es difícil de decir en este momento porque tiene que estar en contexto, como por ejemplo, the kid is tall, por ejemplo. En ese caso, the kid is tall, kid tiene una función, en ese caso sería head. Después vamos a hablar de eso. Pero tiene esos 3 elementos que se conjugan. Kid, entonces,
es un ítem lingüístico. Este ítem lingüístico, que no lo podemos dividir en ningún elemento menor. Ejemplo, puedo decir ki, o puedo decir it, o puedo decir k. No. Entonces, es el elemento menor, el más pequeñito. Por lo tanto, vamos a decir que kid es un morfem. ¿Cierto? Sí. Kid, por lo tanto, morfem, podemos decir que puede estar por sí mismo, solito, y significar algo porque cumple con estas 3 características, ¿cierto? Debido a ello, vamos a decir que kid no es cualquier morfem, sino que es un free morfem. Es un free morfem, ¿ya? Veámoslo en contraposición con otro. Si yo digo ER, ¿sí? Esta cosita que se le pega a los adjetivos para hacer los comparativos, cuando yo digo, por ejemplo, shorter, shorter, ¿cierto? Shorter, ¿sí? Esa ER no puede estar solita. ¿Significa algo? Sí, sí tiene algún grado de significancia. ¿Qué significa? Shorter, más pequeño, más corto, ¿no? Esa ER entonces es un comparativo. Nos dice que es más corto, o sea que es más que, ¿cierto? Pero en este caso, a pesar de que también es un morfem, ¿sí? Ahí sí. ¿Sí? No podemos decir que es un free morpheme, porque no puede estar por sí mismo, sino que es un bound morpheme. ¿Sí? Sí. Entonces, la sigla para free morpheme es FM y para bound morpheme es BM. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Continúo. Morphemes are the building block of the language, ya lo sabemos. They are the smallest elements with meaning and form, lo sabemos. They can be divided into free morphemes and bound morphemes, lo sabemos. Free morphemes are morphemes which can have a full meaning on their own, lo sabemos. Bound morphemes are morphemes which must be attached to a free morpheme because they do not have a complete meaning on their own. También lo sabemos. Bound morphemes can be subdivided into prefixes and suffixes. Yeah? Prefixes are all those bound morphemes who are placed in front of a free morpheme. Por ejemplo, disrespect. This sería entonces nuestro bound morpheme prefix. Suffixes are all those bound morphemes who are placed after a free morpheme. For example, beautiful. Full sería mi bound morpheme suffix because it is placed after the free morpheme. Veámoslo en el ejemplo. Beautiful, ¿sí? Sí. Beautiful está hecho de 2 cosas. Tamara, si escribió es porque volvió, asumo yo. Beautiful está hecho de 2 cosas. ¿Alguien las puede ver? Beauty and full. Y full, perfecto. Entonces, voy a hacer una rayita debajo de beauty. Beauty es un free morpheme que está hecho del free morpheme beauty. ¿Cierto? Y full
es la otra parte. Este no es un free morpheme, ¿no? Esto es un bound morpheme, que está hecho del bound morpheme full. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí. No, disculpe, ¿qué era full? Lo de B y M. Full es un morpheme que no tiene un significado ni una forma completa por sí mismo, sino que se le tiene que unir a otro, ¿cierto? Como por ejemplo ER, acá arriba. Entonces, Ok. no es un free morpheme, sino que es un bound morpheme. ¿Alguien Profe. habló? Dígame. Pero entonces, bueno, beautiful sería Lexem, la segunda, Exacto. segundo grado, ya no es. Exacto. Beautiful es un lexeme which is composed of two different morphemes. Beauty, one free morpheme, and full, one bound morpheme. Lo otro que debemos añadir ahora es otra cosa. Beautiful, full, está después del free morpheme, ¿cierto? Porque el free morpheme es beauty y luego viene full, está después. Como está después, es un suffix. ¿Sí? La idea de ¿Profe? suffix. Dame un segundito y lo tengo que añadir aquí. Suffix. Dígame. Entonces, ¿un morpheme puede ser prefijo o sufijo? Un morpheme, mira, este es el proceso. Un morpheme puede ser free morpheme o bound morpheme. ¿Sí? Y el bound morpheme puede ser prefix o suffix. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. Continuemos. By adding, estoy acá abajo, ahí. By adding prefixes or suffixes to free morphemes, the result will be a possible change in the meaning of those free morphemes. Right? As a consequence of this affixation, that is to say, the process in which we are going to add bound morphemes to free morphemes. Two new characteristics will come out: inflection and derivation. Right? Inflection means when we add a bound morpheme to a free morpheme and the new word contains the original word class. For example, kid is a noun and kids is another noun. So there's no change in the word category. Derivation, on the other hand, is when we add a bound morpheme to a free morpheme and the new word does not maintain the original word class. So for example, beauty is a noun, but beautiful is an adjective. Got it? Veámosla. Veámosla de nuevo con beautiful. Lo escribí mal. Tengo un problema de spelling terrible, así que si me equivoco, me tienen que avisar. Ya, ejercicio para la prueba, estamos en la prueba, veo beautiful. Y el profesor me pide que lo analice morfológicamente. ¿Qué hago? Ya, beautiful. Lo voy a leer, ya, beautiful. ¿Qué es beautiful? Beautiful es un adjetivo. ¿Cómo sé eso? Porque termina en full. Todas las que terminan en full son adjetivos. Ya, listo, estamos en adjetivo. Esta cosa de qué está hecho, la voy a leer. Beautiful. Claramente tiene beauty y full, dos partes. Beauty es un free morpheme hecho del free morpheme beauty. ¿Cierto? Y full es la otra parte. Full se le pega a beauty, ¿cierto? Y todo lo que termina en full, entonces es un adjetivo. ¿Sí? Eso quiere decir que se le pega a hartas cosas, no solo a beauty. Puede ser handful, ¿cierto? Cheerful. Se le pega a hartas palabras. Esta cosa no es un free morpheme, es un bound morpheme. ¿Sí? ¿Está adelante o está atrás? Está atrás.
Entonces es suffix. Y ahora, ¿es inflectional o derivational? ¿Qué significa eso? Significa que cuando le pegué fu, esta cosa sigue siendo un noun o cambió a otra cosa. Cambió a otra cosa. Cambió. Ah, entonces lo deriva, es derivational. Y escribo abajo su forma y ahí está listo. Listo. Profe, Dígame. le voy a decir la verdad, no entendí desde que hizo el ejemplo de Kid. Ya, lo que decimos entonces es lo siguiente. El lenguaje se divide en 5 partes. La más chiquitita de esas son los morphemes. ¿Sí? De eso estamos hablando, morphemes. ¿Qué es un morpheme? Es la unidad más chica, más pequeña, indivisible del lenguaje que tenga meaning and form. Tiene que significar algo y tiene que pertenecer a una categoría. Las categorías son sustantivo, adjetivo, verbo, preposición y todas esas cosas que existen ahí. Listo. Entonces, kit es un morpheme, porque lo puedo dividir en algo que siga teniendo forma. No. La K sola significa algo. No. ID sola significa algo. No. Listo. Luego, son morphemes. Ese morpheme, kit, ¿puede estar solito, sin nada alrededor de él? Sí. Eso significa que es un free morpheme. ¿Ok? Listo. Hasta ahí llega esa parte. Ahora, existen otros morphemes que necesitan estar pegados a un segundo morpheme, ¿sí? Como por ejemplo el morpheme ER. Yo no puedo decir ER en el sentido de que signifique comparativo, ¿ya? Entonces, a ese morpheme se le llama bound morpheme. Tiene que estar pegado a un free morpheme. Profe, ¿puedo encontrar un bound morpheme solo? Yo diría que no. Aquí hago un paréntesis. Sí, se puede, pero en ciertas Profe, circunstancias. Dígame. por ejemplo, un bound morpheme solo podría ser full, ¿o no? Porque muchas veces full se ocupa solo. Pero significa otra cosa y es un noun. Y se escribe diferente también. Con dos L. Es completo. Es otro. Casi. ¿Cachai? Buena pregunta en todo caso. Bound morpheme. Los bound morphemes entonces tienen que estar pegados a los free morphemes. ¿Sí? Estamos. Entonces, seguimos. Los bound morphemes pueden ser divididos en dos cosas: suffixes o prefixes. Prefijo y sufijo. Si es prefijo, es porque se le pega adelante al free morpheme. Y si es sufijo, suffix, es porque se le pega atrás. ¿Sí? Con eso ya te expliqué eso y eso. Si al momento de pegarlo le cambio la categoría al free morpheme, eso quiere decir que beauty es un noun, pero beautiful es un adjetivo. ¿Cachai que cambió la categoría? Como cambió la categoría, lo derivó. Es derivational. Y por eso se le escribe der acá abajo. Ejemplo. Kids. Ya, la veo. Kids. ¿Sé qué palabra es? Sí. Ya, esa cosa es igual a kid, pero con una S al final. Entonces le pegaron la S. ¿Cierto? Porque es el plural, ¿no? Kid 1, kids más de uno. Eso quiere decir entonces que kids está hecho de dos cosas. La primera cosa es un free morpheme. Kid, ¿cierto? Y la segunda es un bound morpheme, porque se lo pegaron. ¿Dónde está adelante o atrás? Está atrás. Ah, es suffix. Calmado. Pero, ¿le cambió la categoría kid o no? Kid es un noun. Kids, ¿sigue siendo un noun o no? Sigue siendo un noun, porque es solo el plural. Entonces no es derivational, sino que es inflectional. Solo es una inflexión. Atento a esta jugada.
como termina en S, el símbolo del plural, de la S plural, es Z1. Why is that? Y ahí está listo mi ejercicio. Pero eso ocurre solo cuando termina en S. Es Z1. Ya, pero cuidado con eso. Mira esta otra. Esa es pillería del profe para la prueba, te la digo al tiro. Un plural irregular. Men, ya, la leo. Men. Sé que significa hombres, más de uno. ¿Sí? ¿De qué está hecho eso entonces? ¿Uno o dos morphemes? De uno, ¿no? Son dos, pues, chiquillos. Es un morpheme simple, ¿no? No, pues. Son dos morphemes. Acompañado de un inflectional bound morpheme. Excelente. Ahí está. Está hecho de el free morpheme man, ¿cierto? Y adentro, aunque no se escribe, tiene un bound morpheme que está al final, porque los plurales se escriben siempre al final. Y es inflectional porque sigue siendo un noun. No. Y el plural Z1. Porque men es un plural irregular. En Profe, caso hay algo de que no mens, entiendo. Disculpe, profe. Calma, de a uno, tranquilidad. ¿Alguien habla primero? ya en el caso de cómo sería de mens, o no, No existe ¿sería mens. diferente? ¿No sería? No existe. No existe. Claro. Porque men es hombres. Ah, ya, vale. Es como woman, woman. Claro. ¿Profe? Natalia primero y después... No, que lo único que me perdí en la parte del Z1, ¿qué era eso? Te lo escribo acá arribita. Z1 plural. Gracias. Existe un Z2 Ese sería regular, ¿o no? y existe un Z3. Te lo muestro al tiro. Ya, ¿cierto? Vamos con el Z2, Z2. Lo vamos a hacer con contexto. Profe, Dígame. una consulta. ¿Cuándo sería el prefix? Los que están Por adelante del ejemplo. framework. Te doy Sí, uno. pero... Ya, Te doy uno ok, al tiro. gracias. Veamos con place. Ya, vamos a analizar he plays. ¿Ya? Entonces, he, lo voy a subir más. He, ¿puedo dividirlo en algo más chico que eso, no? No, po. Y, no. Entonces esto es un free morpheme. He plays. He plays. Ya, plays. ¿Sé lo que es? Sí, es un verbo. Plays. ¿Y cuántos morphemes tiene adentro? Uno. No, tiene dos. Porque yo digo, I play. ¿Cierto? Entonces play solito sin la S Tiene- existe. Two morphemes. Tiene free Tiene morphine y bone morphine, ¿no? Tiene un free morpheme, Inflection morpheme. Y un bone morphine, ¿no? play, ¿cierto? Y atrás tiene un bound morpheme porque se le pegó a play. Está atrás, suffix, le cambia la categoría, ¿o no? No. Play es verbo, place es verbo. Entonces Verbo. no. He plays. Entonces es inflectional. Inflection. ¿Sí? Sí. Y esa S es un Z2. Profe, ¿qué significa Z2? La S en el verbo para la tercera persona singular. ¿Cachan que no podían, cuando hicieron esto, los grammarians tenían que hacer la diferencia? Porque hay una S que es plural y otra S que se ocupa en los verbos. Por eso le pusieron Z1 y Z2, para hacer la diferencia. Disculpe, O sea ¿podría que- repetir la función del Z2? Tercera persona singular.
en los verbos. Gracias. O sea que si una S está en un verbo es Z2 y si una S está en un, ¿cómo decirlo? En cualquier Noun. otra palabra es un Z1. Solo puedes hacer plurales de los sustantivos. Así que sería un Z1. Ah, claro, los nouns. Vale, gracias. Ya, les muestro la otra. Z3. Juan's house. Ya, yo sé que house no la puedo dividir en nada más chico. How o s no funciona. Así que yo sé que esto es un free morpheme. Juan's. ¿Cuántos morphemes veo adentro? 2. Muy bien. Hay un free morpheme, ¿cierto? Sí, que Juan. Y hay un bound morpheme. ¿Está adelante, está atrás? Está atrás. Suffix. Le cambia la categoría. Juan's. Juan es un noun. Juan's todavía es un noun. Así que es inflectional. Profe, Y este es un Z3. no entiendo cuál es la diferencia entre el Z1, Z2 y Z3. Z1 es plural. ¿Sí? ¿Ya? Z2 es solo para los verbos, tercera persona singular. Y Z3 ¿Sí? Para los posesivos. Ah, ya. Profe, Dígame. ¿los suffix eran los que van después de la palabra? Exacto. O sea, Prefix, suffix. kids sería suffix y he plays sería un prefixo, ¿no? No, mira, piénsalo así. Todo lo que yo te estoy diciendo ahora de los morphemes está dentro de una pura palabra. Entonces, a lo mejor fue mi error. Cuando digo esta he plays, he es un morpheme a un lado y plays es otro, nada que ver. Ya. Ya, ahora Entonces- sí, porque pensé que el he era el No es parte. Este análisis súper importante, muy buena tu pregunta. Estos análisis morfológicos solo funcionan en una palabra. Es palabra a palabra. O sea, no importa la palabra que esté al lado o atrás, es solo dentro de la palabra. ¿Ya? Adelante. Veamos lo del prefix. Creo que fue una duda. Nicolás. Por ejemplo, house, o sea, no. Juan era. Separaban en free morpheme y bound morpheme. Después era un suffix porque la S iba al final y era inflectional porque no cambiaba el significado, ¿cierto? ¿Eso no? La categoría. La categoría, ya. Y en beautiful, ¿qué significa there abajo de suffix? Derivational, porque ahí sí la cambia, la deriva. Ah, ya, eso es la mi duda. ¿Cachai? Que beauty es un noun y beautiful es Sí. un adjetivo. Sí, La cambia, la deriva. Gracias. Esa, muy bien. Veamos un prefix. Mi palabra va a ser respect. Y le vamos a poner un this aquí adelante y va a quedar disrespect. Esa palabra existe, disrespect. Entonces, como lo escribí delante de ustedes, ya cachan que son dos morphemes, ¿cierto? El free morpheme respect. Y disrespect. Exacto. Y acá adelante tengo un bound morpheme. El this, ¿cierto? Disrespect. Como está adelante es un prefix. Prefix. Profe, tengo Dígame. una duda. ¿Los free morpheme tienen como significados por sí solos y los bound morpheme no? ¿Se Los bound puede morpheme también. tener como una de las diferencias? La gran diferencia es que un free morpheme puede estar solito. Como air, como earth, ¿sí? Full, big, ¿cierto? Está solito. Da lo mismo, yo entiendo, tú entendí, estamos dados. Pero Claro, si yo te claro. digo s del plural,
Claro. No se sabe nada, ¿cierto? O si te digo R, como en bigger, te digo air. Claro, No se claro, entiende. claro. ¿Cachai? Pero igual tiene significado. Porque la S significa plural, pero necesita Claro, estar pegado al otro. uno sabe que tiene algún significado. Pero ese No, significado no es tiene uno como. maravilloso. Ese significado es gramatical. ¿Cachai? Exacto. No semántico. Y si No usted semántico. si a usted le preguntan cuál es la mayor diferencia, si tiene que nombrar una diferencia entre las dos, ¿cuál es? Esa es, pues, justamente esa. A free morpheme can stand on its own. And a bound morpheme needs a free morpheme to be attached with. To be attached to. Lack of syntax. Vale, bro. ¿Profe, una consulta? Dígame. Lo que pasa es que no entendí el tema del prefix y el Ah, suffix. sí. Ya. ¿Me Es lo que podría explicar? es así de simple, mira. Supongamos que este es mi free morpheme. ¿Ya? Si la cosa va acá atrás, suffix. Si la cosa va acá, prefix. Eso es todo. Profe, disculpe, Dígame. ¿puede subir un poquito lo que yo arriba, por favor? Ahí. Gracias. Ok. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Parece que sí. Sí, sí, sí. Ya, le damos. Sigamos. Profe, ¿qué es eso de inf? Por ejemplo, donde dice kids, dice BM, suf, inf, ¿qué es inf? Ya, mira. BM, vamos a hacerlas todas. BM significa bound morpheme. ¿Ya? FM significa free morpheme. ¿Ya? Inflectional. Derivational. ¿Ya? ¿Qué más nos queda? Prefix. Suffix. Inflectional es porque no tengo ni siquiera como una acercamiento. ¿Qué significa? Inflectional significa que cuando se le pega ese bound morpheme a un free morpheme, no va a cambiar la categoría de la palabra. Ah, ya. Vale. Eso es lo que tenemos. Eso es todo lo que hemos hecho. Ya, veamos una más. O sea, vamos a ver varias más, pero... Ya. Profe, ¿a qué hora estará subida la clase a YouTube? En cuanto terminemos acá, renderice y lo suba a YouTube. Ok, gracias. Ice cream. Este está difícil. Voy a ver ice cream. La palabrita tiene dos partes, ¿cierto? Está más o menos claro que tiene dos partes. Ice cream, ¿sí? Sí. ¿Profe? Pero aquí las dos tienen significado por separado. Excelente. Me llamó la Pero atención. juntos dan otro significado. Excelente. Son dos free morphemes. Porque ice puede estar solita, cream puede estar solita. Profe, ¿y cómo se llama eso en ese caso? Como que dos palabras que tengan su propio significado hagan otro significado juntas. En un ratito más lo vamos a hablar, un ratito más esta otra clase, que se llaman compound lexemes.
Son palabras compuestas, eso es todo. Ya, pero el profe es mala onda, pues eso es muy fácil, así que lo que muy seguramente voy a hacer es algo así, pues mira. Esa es una S. Entonces voy a tener que hacer acá atrás el BM, suffix, inflectional, Z1. Profe, Dígame. ¿por qué va con ese? Ah, porque podría ser el plural. Ice cream, Pero, uno, ice creams más de uno. ¿contable? O Profe. sea, ¿es contable o incontable? Ice creams, bueno, puede ser, bueno, es un ejemplo. Sí, puede que me haya equivocado y ice cream sea un plural incontable. Profe, ¿puede hacer un ejemplo contrario a inflectional? Derivational, cualquier cosa que termina en al. O en full. Handful. Gracias. Mira. ¿Qué significa handful? Lleno de, una mano lleno de. Es un adjetivo. A Pero la handful of. palabra ice cream con S al final existe, ¿verdad? Como decir un puñado. Un puñado de. Sí, la palabra ice cream con S al final hay que buscarla en un diccionario. Puede que yo me haya equivocado. Profe, para que Dígame. sea Z2 tendría que ser the ice creams. No, para que sea Z2 tiene que ser un verbo. En ¿Y presente cómo sería el simple. Z2? Que es igual. ¿Cómo que no? Tendría que ser un verbo como ese, runs. Ah, ya. Sí, ya. She Ok. runs, ¿cachai? Ya. Gracias. Veamos handful. Handful entonces tiene el free morpheme hand, ¿cierto? Y tiene el bound morpheme, suffix, derivational, fu. ¿Cierto? Porque hand es un noun y full lo convierte en un adjetivo, handful. Entonces hace el cambio de noun a adjective. ¿Cierto? ¿Queda claro? Profesor, ¿y cuál es el otro tipo de ejemplo derivational? Puedes ocupar cualquiera de estos que están acá, mira. Estoy mostrando nuevamente esto y... como beauty, beautiful, con IC, electricity, electric, con AL, electrical. ¿Cachai? Entonces cambió de electricity, noun, a adjetivos diferentes. Electric, electrical. ¿Cachai? Dígame. ¿El Z1 para qué era? Plural. ¿Cómo? Plural. Ah, ya. Ya, les dejo una para que se cabeceen un rato. Ya. Profe, Es ¿puede súper subir simple. un poquito, por favor? Ya, les dejo una para que se cabeceen. Tómenlo con calma, aquí no estamos apurados. Healthiest. Inténtelo. No estamos apurados, tómelo con calma. ¿Qué tiene que hacer? ¿Es Buscar la una palabra F o es una T? H-E-A-L-T-H-I-E-S-T. Healthiest. Ah, bueno. Ese es el nivel de la prueba. Denle. Vuelvo en... ¿Cuánto rato necesitan? 5. ¿5? Ya, 5. vuelvo... Ya, les voy a dar 10. Cachen. Vuelvo en 10. Háganlo con tranquilidad. Revísenlo en un diccionario. Cambridge Online Dictionary, por si acaso. Vuelvo en 10.
Tengo sueño. Estamos bien. ¿Eso significa saludable? Sí, Más saludable. Sí, se podría ¿Healthy? decir que sí. como el más saludable. Sí, es como más saludable. Claro, como el más saludable. Ah, ya entonces se divide en dos, obviamente. Claro, mi vida. Healthier. Un free morphine y un bound morphine. Cuando significaba lo mismo que era, o sea que no cambiaba, pero cuando significaba lo mismo era Inflection. Inflectional. Gracias, mi corazón. ¿Qué es eso? ¿Cuál era eso? ¿Cuál era el inflectional y el Derivation. Inflectional es el que no le cambia el sentido a la palabra. O sea, Claro, ese. el verbo depende de lo que sea. Y el otro es cuando cambia de verbo a subjetivo, algo así. Sustantivo. Ejemplo. Adjetivo. Por ejemplo, beauty, belleza, sustantivo, pero beautiful es adjetivo, porque es hermoso. Él es hermoso, ella es hermosa, esto es hermoso, adjetivo. Pero belleza es como... ya, es como sustantivo, belleza es sustantivo. Por ejemplo, puedo decir, ella es una belleza. Eso es una belleza, ¿cachai? Sustantivo. En cambio, beautiful es adjetivo. ¿Cachai? Eso es derivation, porque cambia el sentido, cambia el tipo de palabra, pues. Noun, subject, todo eso, etcétera, etcétera. Entendí, pero no te voy a mentir. No sé lo que es sustantivo y adjetivo. Ah, bueno, ahí tenéis que entrar a picar porque no cacho. Pero Un adjetivo eso, son las cualidades que se le da a un sustantivo y un sustantivo es algo. tal cual. Qué pegado si era Z1, Z2, Z3. Son los tipos de S. Son solamente todas las terminaciones en S tienen diferentes tipos de significado. Sí, Entonces no, la Z no tiene nada que ver acá. entonces Claro. no hay Z. No hay Z. Obviamente me es como parece. la forma de nombrarlo, no sé. ¿Cómo entendí? Amiga, lo entendiste todo. No entiendo nada. ¿Quién ¿Que no hay yo? Z? Amiga, eres seca. Amiga, Amiga, eres Eggman. sueca. Eso, mamona. Venezuela. Eres Selknam. No me están diciendo a mí, ¿verdad? ¿O sí? No sé. ¿Cómo te entra tanto en la cabeza? Entonces no lleva Z. Opa. No. ¿Cómo que no lleva Z? Derivation. La Z es solo cuando va la S al final de la palabra. La Z Entonces, es simbólico, es entonces simbólico. suffix, ¿no? Creo que es Suffix. Ah, no, Suffix. sí, es Sí, suffix. porque va después. Eso Es bueno lo un- entendí, weón, del suffix y derivation, weón. Es Bueno, lo entendí. derivational, suffix, bound morphine y el GL es free morphine. El prefix va antes y el suffix va después. Era lo único que había que entender en eso. correcto, denle un premio. Muchas gracias. Es este. Bound ¿Cuál era el que iba Tengo tres después? cosas. ¿Hasta el que iba detrás? El que va al último antes- es suffix. Eso. ¿Cuánto? Healthiest. Sufix. S y X al final. Healthy. Ya, ¿estamos Se listos? abrevia con suf. No. Sí, profe. Derivation. No. Healthiest. Voy a admitirlo, tengo miedo. Ya, lo primero. Si no conozco la palabra diccionario, está diciendo. ¿Qué diccionario? Cambridge Dictionary. Chiquillos, no gasten plata en el diccionario, no es necesario. Cambridge Online Dictionary anda filete. ¿Ya? Así que Vamos a hacer ahora. no gasten plata para eso. ¿Ya? Entonces la buscan, healthiest y la cuestión, bla, 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 y estamos. Entonces, ¿cuál es la parte más pequeñita de esto? Hill, solo Hill, sin la TH. Excelente. Entonces, lo primero es marcar aquí free morphine, ¿cierto? Sí. Que viene
de el free morpheme heal. Heal es un verbo, Eso le iba a ¿cierto? decir, que eran como 3. Heal es un verbo, ¿cierto? Sí. La que Sí. sigue y se le pega en la TH y lo convierte de heal a health, ¿cierto? Ese es derivational, ¿o no? Sí, No, sería es un un bound bound morpheme. morpheme. ¿Está adelante o está atrás? Está atrás. Suffix. Le cambia la categoría, entonces es derivational. TH. ¿Cuál es la que sigue? Est. ¿Seguro? I, solamente I. Solo la I, porque se transforma en healthy. Claro. Es otro bound morpheme que se le pega atrás, entonces suffix. Health, ¿qué es? Es un noun. No. ¿Y healthy qué es? ¿Adjetivo? Es un adjetivo, es un adjective. Entonces la vuelve a cambiar. Sí. Derivational. Derivational. Y le pone una Y. ¿Por qué Profe, Y si queda arriba es noun. Noun. noun? Es sustantivo. Sustantivo. ¿Cierto? ¿Por qué una Y si arriba hay una I? Bueno, arriba hay una I porque cuando le pegaron el EST, transforma la Y en I. ¿Qué quiere decir eso? Que el último es EST. Se le pega, entonces es un bound morpheme. Se le pega atrás, es suffix. Healthy es un adjetivo. ¿Y healthiest qué es? Un comparativo, ¿cómo se? No sé. También es un adjetivo, pero superlativo. Comparativo. Ah, también. Entonces, este es inflectional. Inflectional. EST. Y ahí está listo. Esto es su control 1, con muchas palabras. Qué bueno. ¿Ya? Cosas que hay que tener en Ya consideración. repruébeme. Las cosas que hay que tener en consideración es realizar los análisis de esta forma, tal cual está en el monitor. ¿Ya? La flechita hacia abajo, free morpheme, bound morpheme, todo su desglose, y luego al final terminamos con una flechita y la parte que corresponde. ¿Ya? No de otra forma. A ver. Dígame. El der y el inf, ¿qué era? Der es derivational, INF inflection. Pero, ¿qué significa? El derivational era el que le podía cambiar el significado. Es el que cambia la categoría de del free morpheme. La categoría de la palabra. Ejemplo, heal es un noun, es un verbo. Heal es un verbo. Y al pegarle la TH lo transforma a sustantivo. Entonces hay un cambio, entonces derivation. Si al pegarle algo no le cambia la categoría, o sea, healthy es un adjetivo y healthiest también es un adjetivo, entonces es inflectional. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Chiquillos, hoy día revisamos el comienzo del curso, hablamos de las notas, vimos la fecha de las pruebas, hablamos de qué era gramática, discutimos sobre prescriptivo, descriptivo, hablamos sobre la categoría gramatical, la jerarquía gramatical, hablamos sobre los morphemes. Les entregué también los materiales, les entregué el calendario académico, les entregué el programa del curso, decidimos que vamos a grabar las clases, decidimos que las vamos a publicar en un canal de YouTube al que usted va a tener acceso.
Eso. ¿Sí? Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos este otro martes. Necesito que ustedes lean el PDF, ¿sí? Que se llama UDLA GR1 Grammatical Hierarchy. Le quedan ahí hartas páginas todavía. ¿Sí? No le quedan tantas en verdad, quedan poquitas. Y continuamos desde aquí al próximo martes, ¿ya? Les recuerdo que este curso tiene muchísimas horas de trabajo individual. Así que yo cuento con que usted estudie, ¿sí? El curso no es difícil, si me preguntan, pero sí requiere estudio, ¿ya? Así que sí, le pido que por favor, le pongan muchas ganas. ¿Ya? Nicolás. ¿Puede enviar este PowerPoint? O sea, sí, este PDF. ¿Esto? No, el PDF. Dame un segundo, estoy seguro que lo mandé. Es que no. Sí, están los correos, o sea... Profe, sí lo correo mandó. ya llegó. O sea, Pero no es exactamente igual, así, ¿no? Sí, pues el mismo. Ya soy. No, ahí sí. Ya lo vi. Perdón. Ahí está bien. Sí, ahí está. Gracias. Ya, eso. Judith. Pregunta, ¿el PDF hay que traerlo listo ya para la próxima semana, estudiado? O sea, léalo y lo vamos a discutir en clase y lo vamos a revisar en clase, por supuesto, también. Ok, gracias. ¿Sí? Eso. Entonces, chiquillos, un gusto, espero que el semestre sea productivo. Y eso, pues, mucho éxito en todo, pónganle hartas ganas. Gracias, profe. Denle, que estén súper, nos vemos el Vale, profe. martes. Gracias, profe. Chao, chao. ¡Chao, profe! Chao a todos. Profe. ¿Qué, papá? ¿Alguien me habló? Yo. Si quiero Oiga, profe. buscar por ejemplo, una página donde pueda tener, ¿cómo se dice? Ejercicios de esto, ¿cómo lo hago? Una cosa así como... Lo que tendrías que hacer es tomar cualquier cosa que... Mira, así. Cualquier cosa que esté en inglés. No sé, Personalmente habla con gringos. Eso a mí me sirve. Mira, lo único que necesitamos son un listado de palabras en inglés. Voy al mismo diccionario. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, que esté muy bien. Y mira ahí, pues, used, describe, Oiga, someone. Y las tomáis de ahí y las vais analizando y ya estáis, pues. Vale, muchas gracias. Que le vaya bien, profe. Chau. Dale, que esté muy bien. Profe, no va a editar el video, ¿verdad? profe. No. No tengo tiempo para eso. No. Chao, Que nos vayan preso. No, ustedes ven ahí. Ya, eso, chiquillos. Que estén bien. Ya, cuídese. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.